Bien, información acerca de pares craneales. En total son 12 y vamos a comenzar uno por uno. Primer par craneal, nervio olfatorio. Tenemos células olfatorias, las cuales van a tener cilios en la mucosa olfatoria que van a recibir los olores, que son sustancias químicas. Van a viajar, van a atravesar la lámina cribiforme y van a hacer sinapsis con las células mitrales que van a formar el bulbo olfatorio. Dentro de esta sinapsis también se van a encontrar algunas células glandulares y otras células en penacho. En sí, los axones de las células mitrales viajan a través de la cintilla olfatoria. Aquí podemos ver un ejemplo, un diagrama. Cuando llegan a nivel de la sustancia perforada anterior, que son esta zona, se van a dividir en dos. En una estría olfatoria lateral y en una estría olfatoria medial. La estría olfatoria medial se va a comunicar con la otra estría olfatoria medial mediante la comisura blanca anterior. Mientras que la estría olfatoria lateral se va a dirigir lateralmente hacia el área periamigdalar y prepiriforme, el cual es, es la corteza olfatoria primaria. Sin embargo, la corteza olfatoria secundaria, donde se da la asociación e interpretación, por así decirlo, de los olores, es la corteza entorrinal del hipocampo o área 28 de Brodmann, o también llamada corteza olfatoria secundaria. Continuando. Nervio óptico. Muy bien. En nervio óptico tenemos aquí dos globos oculares. Tenemos campo de visión temporal, nasal, temporal nasal. Ahora bien, las fibras viajan y las fibras en el ojo izquierdo que captan la visión nasal no cruzan el quiasma óptico, sino que viajan lateralmente. Igualmente acá. Solamente que ocurre con el ojo derecho, el campo de visión nasal tampoco atraviesa el quiasma óptico. Quienes atraviesan el quiasma óptico son los campos visuales temporales, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho. Es decir, si ocurre alguna lesión en el quiasma óptico, no voy a tener la visión temporal derecha ni la visión temporal izquierda. Es decir, solamente voy a tener la visión del medio. Esto se le llama visión en tubo. Continuando, tenemos de que las fibras que transmiten la información del campo derecho, campo nasal, del campo derecho en sí, van a estar en el tracto olfatorio izquierdo y viceversa en el tracto óptico derecho en relación al ojo izquierdo. Van a llegar al cuerpo geniculado lateral y de ahí, mediante la radiación óptica, al lóbulo occipital, a la corteza óptica primaria. De ahí se van a emitir fibras que se van a comunicar con el campo ocular frontal, quienes van a dar fibras que van a llegar hacia el núcleo motor del nervio oculomotor y hacia el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal, también del oculomotor. Mientras que del tracto óptico se van a emitir algunas fibras que van a llegar a los núcleos pretectales. Y de estos también van a dar fibras hacia los núcleos motores del oculomotor. Los reflejos, como el fotomotor directo y el reflejo consensual, están relacionados con los núcleos pretectales. El reflejo fotomotor directo es cuando mediante una señal que llega al nervio óptico, estas van a llegar al núcleo pretectal y así sea a un solo ojo al cual llegue un estímulo, por ejemplo, poca luz o mucha luz, este va a estimular a ambos ojos. Y el otro ojo también se va a ver afectado, aunque el otro ojo no tenga relación con los estímulos del otro. Este se llama reflejo consensual. Y el reflejo fotomotor directo son los cambios de la dilatación de pupila mediante los cambios de luz existentes. Tiene comunicación con el núcleo de Edinger-Westphal, el núcleo parasimpático, el cual envía fibras parasimpáticas para mediar la dilatación. En este caso, como es parasimpático, sería la contracción pupilar. Bien, tenemos reflejo fotomotor directo y conceptual relacionados a los núcleos pretectales. El reflejo de acomodación, el cual está relacionada a todo este trayecto. Llega al lóbulo occipital, relación con el campo ocular frontal, y de ahí
llega al núcleo de Edinger-Westphal, por lo cual cuando yo quiero mirar hacia otro lado, mis músculos ciliares, de los cuales depende mi cristalino y la acomodación propia de mi visión, se van a ver afectados por este reflejo de acomodación. Y el reflejo corneal, el cual es que cuando se toca alguna superficie como la córnea o como la conjuntiva, por medio de la rama oftálmica del trigémino llega hasta el puente y a través del fascículo longitudinal medial se va a conectar con el nervio facial, el cual va a inervar algunos músculos que van a permitir el parpadeo. Ahora bien, todo esto es este esquema está muy simplificado. El fascículo longitudinal medial también tiene relación con el nervio abducen, con el nervio troclear y con el nervio vestibulococlear. Del nervio vestibulococlear, más que todo con la región vestibular. Dos datos adicionales: la pupila de Argyll-Robertson es cuando el reflejo de acomodación permanece intacto, mientras que el reflejo fotomotor directo y consensual se ve alterado. ¿Por qué? Porque hay alguna afección a los núcleos pretectales. Como recordamos, A de acomodación se mantiene intacto. Mientras que el síndrome de la pupila tónica de Adie ocurre cuando hay afectación a la dilatación y contracción pupilar. Se da de una forma muy lenta y hay que saber diferenciarla de la pupila de Argyll-Robertson. Usualmente se da mediante la administración de gotas hacia el ojo, provocando de que se dilaten en una forma determinada. Nervio oculomotor o tercer par craneal. Tenemos aquí un esquema de tronco encefálico, un corte, en el que vemos al núcleo pretectal, colículo superior. Si tenemos al colículo superior aquí, entonces debemos suponer de que esta es la región posterior y esta es la región anterior. Bien, tenemos al núcleo de Edinger-Westphal o parasimpático, el núcleo motor y el fascículo longitudinal superior que se había mencionado, que participa en el reflejo corneal. Tenemos de que el núcleo pretectal, como se había mencionado hace poco, con fibras provenientes del tracto óptico del ipsolateral, se va a comunicar mediante fibras con los dos núcleos de Edinger-Westphal, ipsolateral y contralateral, permitiendo así el reflejo consensual, que sería la modificación pupilar de un ojo, el cual no está sometido al mismo estímulo que el otro. Tenemos las fibras cruzadas, el colículo superior, que tiene relación con el núcleo motor, y el fascículo longitudinal superior, como se había mencionado, en cuestión de fibras, en cuestión de reflejo corneal. El núcleo de Edinger-Westphal también tiene las fibras parasimpáticas, las cuales van a ser las encargadas de la contracción pupilar, mientras que la dilatación pupilar corre a cargo del sistema simpático. Sin embargo, estas son llevadas por un plexo que discurre a través de las arterias. Bien, continuando. Seguimos con el nervio troclear o cuarto par craneal. El cuarto par craneal tiene la característica de que el nervio sale por la región posterior, como aquí podemos ver. Sin embargo, se menciona este nivel es un núcleo, el núcleo troquear propiamente motor, porque el núcleo troqueal inerva el músculo oblicuo superior, permitiendo de que el ojo mire hacia abajo y lateralmente. Tenemos fibras tectomedulares del colículo superior, el núcleo troqueal y el fascículo longitudinal medial, que como se había mencionado tiene relación también con el nervio abducens, el nervio oculomotor, el nervio facial y el nervio vestibular. Tenemos su relación aquí, fibras tectomedulares del colículo superior y las fibras y el nervio que se dirige hacia la dirección posterior. 5. Nervio trigémino. Este nervio es grande, es un tanto complicado. Primero hay que ver los núcleos. Presenta 3 núcleos. O 4. Núcleo mesencefálico, núcleo sensitivo principal, núcleo espinal y núcleo motor. 3 núcleos sensitivos y un núcleo motor. El núcleo mesencefálico se encuentra en la región mesencefálica del tronco. El núcleo sensitivo principal es el lugar de llegada a sensaciones de tacto y de presión, mientras que el núcleo espinal es el lugar de llegada a sensaciones de dolor y temperatura. El núcleo espinal tiene una parte superior, parte media y parte inferior. A la parte superior llegan fibras de la división mandibular, a la parte media fibras de la división maxilar y a la parte inferior fibras de la división oftálmica.
Es decir, inverso, fibra superior con la división mandibular y fibra inferior y parte inferior con fibras de la división oftálmica. Una vez que llegan a estas fibras, cruzan el plano medio y se transforman en el lemnisco trigeminal y ascienden para llegar al núcleo posteromedial ventral del tálamo o al núcleo ventral posteromedial. Ahora bien, el núcleo motor es pequeño y se va a dirigir por medio de la rama mandibular. Tenemos aquí fibra de la formación reticular, del núcleo rojo y del fascículo longitudinal medial están relacionadas con el núcleo motor. Y el núcleo motor va a inervar a los músculos de la masticación, al tensor del tímpano, al tensor del velo del paladar, al músculo miloideo y el vientre anterior del músculo digástrico. El nervio trigémino, si bien ya da inervación sensitiva a toda la cara, también tiene un fuerte componente motor que es importante. Nervio abducens o nervio abductor. Encargado de inervar al músculo recto lateral, por lo cual cuando se ve afectado, el paciente cuando mira hacia frente, el músculo recto lateral no funciona, por lo tanto su visión tiende a desviarse hacia el plano medio. A eso se llama estrabismo medial. Tenemos al fascículo longitudinal medial, que como se ha mencionado también tiene relación con otros músculos relacionados con la visión, al núcleo motor del nervio abducens y con fibras tectomedulares del colículo superior. Tal vez sea uno de los nervios más sencillos. Continuando, nervio facial. Es complejo. Tenemos que el nervio facial va a dar un recorrido por la parte trasera del nervio abducens, provocando que en la parte posterior del puente, a nivel del piso del cuarto ventrículo, se forme un colículo llamado colículo facial o eminencia teres, por la cual se va a dirigir hacia atrás y va a salir mediante plano anterior. También se van a ver el núcleo del tracto solitario, de la parte superior del tracto solitario, un núcleo parasimpático, salival superior y lagrimal. El salival superior, el cual va a enviar fibras parasimpáticas a las glándulas submaxilar y a la glándula submandibular respecto a la salivación, y lacrimal, que se va a encargar de la inervación parasimpática a la glándula lacrimal, y el núcleo motor principal. Aquí tenemos. Bien, partes. Y también al núcleo parasimpático va a estar relacionado con la vía autónoma descendente, que son fibras provenientes del hipotálamo. Cabe recordar que la parte del núcleo que inerva los músculos de la parte inferior de la cara recibe solo fibras córtico-nucleares del hemisferio cerebral opuesto. En casi todos los pares craneales reciben fibras corticales provenientes de ambos hemisferios. Sin embargo, en aquellas fibras que inervan a la región inferior de la cara, que inervan motoramente, reciben solamente fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto, no del mismo lado. Esto es importante puesto que se puede hacer un diagnóstico diferencial con una parálisis de Bell, que es cuando ocurre cierta inflamación en componentes relacionados al nervio facial. Aparte tenemos que las fibras eferentes del gusto cruzan el plano medio y ascienden hasta el núcleo medial posterior ventral del tálamo opuesto y hasta una serie de núcleos hipotalámicos. Y después se dirige hacia la corteza. Explicación. El núcleo del tracto solitario prácticamente recibe las sensaciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, y estas fibras eferentes cruzan el plano medio y ascienden hasta el núcleo medial posterior ventral del tálamo, el cual medial posterior ventral, y después se dirige hacia la corteza. El núcleo motor inerva a una gran mayoría de los músculos de la cara. Núcleo vestíbulo coclear. Se va a dividir en dos. Tenemos al núcleo vestibular y al nervio coclear. En el nervio vestibular vamos a tener la referencia de la sección vestibular del nervio, que va a llegar a los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares son los siguientes: medial, lateral, superior y posterior. No, superior e inferior. Núcleo vestibular superior, inferior, medial, lateral. Muy bien, llegan ahí a los núcleos vestibulares y se conecta de una mediante el pedúnculo cerebeloso inferior con el cerebelo. Y algunas fibras se dirigen hacia el tálamo. También está relacionado con el fascículo longitudinal medial, puesto que en sensaciones de equilibrio es muy importante la relación con la vista. Y
fibras que se van a encargar del fascículo vestibuloespinal, las cuales están relacionadas mucho con los músculos extensores, relacionados con la postura del cuerpo. Bien, tenemos a la porción coclear, proveniente de la cóclea, que van a llegar al núcleo coclear posterior y anterior. Aquí lo importante es que hay relación. Los núcleos cocleares son posterior y anterior, por lo tanto tenemos ya una dimensión. Sin embargo, las otras dos dimensiones son dadas por los núcleos vestibulares, como son superior, inferior, y la otra dimensión que sería medial y lateral. Bien, se dirigen, están conectadas a ambos núcleos cocleares y se dirigen hacia ambos núcleos posteriores del cuerpo trapezoide y núcleo lumbar superior, hacia ambos lados, tanto del lado ipsilateral como del lado contralateral. De ahí se dirige hacia arriba, mediante el lemnisco lateral hacia el cuerpo geniculado medial y hacia el colículo inferior, los cuales se van a encontrar en relación para llegar finalmente a la corteza auditiva. Lemnisco lateral. 9. Nervio glosofaringeo. Importante puesto que tiene muchos núcleos. Tenemos 3. Núcleo motor principal, núcleo parasimpático y el núcleo sensitivo. El núcleo motor principal está dado por el extremo superior del núcleo ambiguo, que va a inervar al músculo estilofaringeo. El núcleo parasimpático con el núcleo salivatorio inferior, el cual va a inervar de una forma parasimpática la parótida. Y el núcleo sensitivo conformado por 3 núcleos. El núcleo del tracto solitario, como se había mencionado en el nervio facial, relacionado al gusto, pero en este caso del 1/3 posterior de la lengua. El núcleo espinal del trigémino, sensación táctil. Y el núcleo dorsal del vago, con la relación con el vago y el reflejo del seno carotidio. Es decir, hay fibras del nervio glosofaringeo, las cuales van a inervar a la zona del cuerpo carotidio, donde se encuentran varoreceptores que, cuando se incrementa la presión arterial, estas fibras sensitivas llegan hacia el núcleo dorsal del vago, y es a través del nervio vago por lo cual se van a ocurrir ciertas modificaciones para que esto disminuya. Por ejemplo, la disminución de la frecuencia cardíaca a través de fibras parasimpáticas del vago. Bien, aquí tenemos la vía autónoma descendente, que está relacionada con el núcleo salivatorio inferior, fibras parasimpáticas. El núcleo motor, que es la parte superior del ambiguo. El núcleo espinal del trigémino, donde llega sensación táctil. Núcleo de tracto solitario, donde llega 1/3 de la sensación del gusto del 1/3 posterior de la lengua. Y el núcleo dorsal del vago, relacionado con el reflejo del seno carotidio. Cabe además mencionar de que el núcleo de tracto solitario en cuestión del gusto está relacionado con los núcleos del tálamo y hipotálamo. Bien. Último, 10. Nervio vago. El nervio vago es muy grande y no es para nada vago, tiene muchas funciones. Relacionado con el núcleo del tracto solitario en la parte inferior, como habíamos mencionado aquí, en el núcleo del tracto solitario en la parte superior es el nervio facial, mientras que la parte inferior es a través del nervio vago. Sin embargo, también hay una presión del tracto solitario en el glosofaringeo. Entonces tenemos que el tracto solitario comparte 3 nervios, como son el 7, el 9 y el 10. Con el nervio espinal del nervio trigémino, la vía autónoma descendente relacionado con el núcleo dorsal del vago. Y aquí tenemos a las fibras que provienen del nervio glosofaringeo. ¿Recuerdan esto? De que ambos compartían el núcleo dorsal del vago, bien, por la relación con el reflejo del seno carotidio. El núcleo motor del vago, también por el núcleo ambiguo, el cual lo comparte junto con el nervio glosofaringeo, ambos son motores. Y bien, tenemos de que el núcleo de tracto solitario también va a llegar hacia el núcleo del tálamo. Y aquí tenemos dos núcleos. Bien, el par 11 y el par 12 ya son dejados de tarea, puesto que son muchísimo más sencillos que estos otros. Muy bien, buenas tardes.